Colosenses capítulo 2, vamos a lecturar dos versículos, versículo 6, 7 y 8, sería 3 versículos en esta preciosa noche, aleluya. Colosenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Quiero en esta noche predicar acerca del tema, el plan de Dios para el crecimiento. Yo sé que la mayoría ya tenemos años en el Evangelio, pero también somos conscientes que hay algunos que están comenzando, tienen algunos meses, años en el Evangelio. ¿Y qué es lo que Dios quiere para nosotros? Lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. El 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Se puede fingir ser cristiano? Pero no se puede fingir ser cristiano con buenos frutos. ¿Cómo nosotros podemos responder a aquellos que dicen: yo quiero aceptar a Jesús, pero primero tengo que dejar el vicio? Si Jesús me sana, entonces voy a pensar si lo voy a aceptar. Me ha tocado platicar con jóvenes que dicen: yo quiero algún día ir en el templo y aceptar a Jesús, pero yo siento que no puedo dejar los hábitos que tengo. Yo fumo, yo tomo, yo salgo a bailar, y menciona muchas cosas y dice: primero quiero dejar estas cosas, después voy y acepto a Cristo. Otros dicen: quiero que llegue un sentir todavía en mi corazón, después lo voy a hacer, porque ahorita siento que no tengo fuerza, tal vez no lo puedo cumplir. Todas estas excusas. ¿Qué dice el versículo 6? La respuesta está ahí. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hermanos, el hombre por sí solo no puede dejar los vicios, las maldades, no puede dejar los malos hábitos, sino primero viene y se entrega a Jesús. ¿Cuál ha sido la experiencia que usted ha tenido cuando recibió a Cristo en su corazón? Pensamos tal vez en algún momento de nuestra vida, tal vez no lo puedo cumplir, pero ¿sabe qué? Cuando usted recibió a Cristo con todo su corazón, Él vino, nos capacita, nos da nuevas fuerzas, y dice su palabra: el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la va perfeccionando cada día hasta la venida de Jesucristo. Eso es la clave fundamental por aquellos que dicen: yo quiero aceptar a Cristo, pero no puedo dejar las cosas malas. Primero acepte a Cristo, Él te va a ayudar para poder dejar todas aquellas cosas, ¿verdad?, que sabemos que no son correctas. ¿Qué has podido dejar? ¿Qué has podido desechar por cuando viniste a los pies de Jesucristo? Yo no tengo mucho testimonio, yo no puedo decir que yo vendía drogas, yo no puedo decir que fui pandillero, que maté a 20, yo no puedo decir, hermanos, que yo fui mujeriego, que tuve de a 20 para arriba. O sea, no tengo mucho testimonio, no significa que soy perfecto. Pero, hermanos, hay algunas cosas que tuve que dejarlos para poder estar firme en el Evangelio. Porque dice el versículo 6: por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Algunas cosas que yo recuerdo, hermanos, es algunos discos, hermanos,
de canciones que no voy a mencionar de qué canciones ni de qué artistas en la música secular, porque no quiero que vayan a la casa para ver quién es. Pero quiero mencionarles aquellas cosas, hermanos, aquellas canciones que traen melancolía en el corazón, tristeza. Yo recuerdo, hermanos, que tenía 16, 17 años, escuchaba canciones de traiciones y no tenía mujer. Y hasta uno se decía, como que me ponía triste. ¿Y por qué? Por lo que uno escuchaba. Y pues siempre, hermanos, compraba en esos años, ¿verdad? Los que nacieron en el 2000 para acá van a decir qué es cassette o discos. Ellos tal vez desconocen estas cosas, pero en ese tiempo, hermanos, vendían estos discos. Sí, ¿verdad? Los originales, hermanos, yo recuerdo que valía $12 para arriba. Y yo ganaba $5 o $6 la hora. Pero para comprar canciones que me toca el corazón, según yo, gastaba mi dinero para comprar 12, 14, $15. Estoy hablando en el año 2001, 2002. Valían caros. Y ahí los tenía amontonados, hermanos. Los cuidaba uno. No sé si usted pasó por esa etapa. Ojalá que usted haya tirado los suyos. Si no, hoy se va a reconciliar. Aleluya. Porque uno dice, hermano, ¿qué pasó? Iba unas veces en el culto, sábado y domingo estaba en el culto. El día martes sacaba uno, decía yo, un rato nada más. Y así pasaban las horas. Y llegaba sin fuerza en el culto el día sábado otra vez. Rogado iba yo. ¿Por qué? Porque yo estaba todavía arraigado en cosas del mundo. Pero dice la Biblia hoy de que primero, cuando uno acepte a Cristo, el siguiente paso es andar en Él. El siguiente paso, que también me costó, como les cuento de aquí de confianza, hermanos, tenía camisolas de fútbol, protectores, diferentes medidas, zapatos, hermanos, que según yo, ¿verdad? En el trabajo usaba zapatos de 20 pesos, pero para jugar fútbol de 50 para arriba. Mire cómo es el hombre, hermanos. Compraba tacos de a $2 en el centro, pero mi zapato valía $70. ¿Cómo nos traía el diablo, hermanos? Y eso era pues mi vicio, si puedo llamar, ¿verdad? Pero hay algunos compraban, hermanos, botellas caras, pero no tenía para comer comida. Así nos tenía el enemigo, pero dice la Biblia, aleluya, por tanto, de manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. ¿Cuántos caminan hoy en el camino del Señor? ¿Cuántos pueden decir, Señor, dejé todas aquellas cosas, aleluya, que yo creí, que yo pensé que no lo podía dejar? Hermanos, por eso se puede fingir ser cristiano, pero no se puede fingir ser un cristiano verdadero que da buenos frutos. Porque por cualquiera puede ir a comprar una Biblia mejor que el que usted carga. Y puede comprar su traje, su corbata, aprender 3, 4 alabanza evangélica. Puede decir gloria a Dios, aleluya. Pero solo Dios sabe si de verdad ha recibido a Cristo en su corazón. Los primos a veces me dicen, los que entienden, ¿verdad? Aquí les llamamos primos. Dios le bendiga, hermano, me dicen. Y yo por respeto, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Pero si uno entra, ¿verdad? En temas teológicos, hermanos, primero dice el Señor, no tendrás dioses ajenos. ¿Verdad? Uno entra, pero por respeto. Entonces, hay quienes, hermanos, se consideran cristiano. Y hay quienes viven incluso mejor que algunos cristianos. Yo conozco un señor, hermanos, que él dice, yo no soy religioso, dice, yo solo sé que hay un Dios y respeto a mi Dios. Pero es un señor, hermanos, generoso, respetuoso, ora, da un buen testimonio, no habla malas palabras, no se emborracha, respetado por todas las personas. Solo falta que acepte a Cristo
Solo falta, pero es lo más importante. Pero hay algunos que han aceptado hasta 2 veces a Jesús. Pero tiene un carácter de diablo, hermanos. Santo Dios. Cualquier rato se bajan de la cruz y se sube otra vez. Entonces dice el Señor: por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Alguien me busque ahí, primera de Juan 15:5. Es Juan, Evangelio de Juan 15:5, y lo lee así como está despierto, fuerte. Juan 15:5. ¿Quién lo encontró? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen con vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:5, siervo. Yo soy la vid, vosotros. Gracias. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Y alguien que busque primera de Juan 2:6. Gloria al Señor. El que dice debe. La palabra debe es un término que se utiliza, es que tiene que. No es que si se pudiera, quizás, sino que el que dice que permanece en Él, o sea, en otras palabras dice, el que dice que es cristiano, el que dice que es evangélico, el que dice que sigue los pies de Cristo, debe andar como Él anduvo. Entonces, hermanos, el primer punto, ¿verdad?, para aprovechar el tiempo es andad en Él. Andad en Él habla de acción y progreso. Diga conmigo, acción y progreso. Explicando de otra manera, es que no se puede andar y permanecer en el mismo lugar. Sería muy desubicado uno si los que manejamos, ¿verdad?, acelerando el motor pensando que está caminando. Por lógica, ¿verdad?, uno le pone en D, le acelera, usando la lógica que el carro se va a ir. Pero si está en N y usted le da pensando que va avanzando a 80 por hora, ya está uno perdido, ¿verdad? Hasta el que no sabe manejar entiende que no está caminando el carro. Por eso, hermanos, andad en Él habla de acción y progreso. O sea, no se puede andar y permanecer en el mismo lugar. Así es en la vida cristiana. Pregunto, ¿qué evangelio estamos profesando hoy en día individualmente? ¿Qué evangelio estoy profesando yo? ¿Qué evangelio usted está profesando? ¿El evangelio de Jesucristo o el evangelio a nuestra manera? No es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio. Hay un solo Salvador, hay un solo camino, un solo Espíritu Santo. Pero hay quienes han malinterpretado y han convertido el evangelio de Jesucristo a su propio evangelio. Aquellos que creen que el evangelio es fácil, es como comer 3, 4 tacos al pastor y todo ganas. No, el evangelio de Jesucristo, hermanos, es un evangelio de accionar. ¿Qué entendemos por la palabra accionar? Es que siempre está activo. Es lógico, cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón, le cuesta asistir en el templo. Es más, tienen miedo de los aleluya. Pero alguien que ya aceptó a Cristo en su corazón, no hay necesidad que lo vamos a rogar ni a premiarlo para venir en el templo. Solito
viene porque sabe que ya tiene una vida nueva en Cristo Jesús. Ya no se asusta de los aleluya, sino que se goza con ellos como nosotros en esta noche. Yo recuerdo, hermanos, cuando no había aceptado a Jesús, y es que yo crecí en una familia cristiana. Ya después, ¿verdad? Cuando ya tenía mis 5 o 6 años, mis papás o mi mamá pues se alejaron de la iglesia. Mi papá se vino en este país, y a muchos hermanos, yo no generalizo, ¿verdad? Pero a muchos hermanos eran evangélicos en Guatemala, hombres de fe. Cuando llegaron a este país, se olvidaron de todo, y así fue el caso de mi padre. No es que estoy reprochando, ¿verdad? Pero yo recuerdo, hermanos, que las Biblias los encontrábamos tirados en la casa. Cosas espirituales, hermanos, de valor, ya no tenían valor para él, porque pues ya cambió su forma de ser por algún tiempo. Entonces, hermano, yo recuerdo que cuando nos invitaba en una iglesia, a vez en cuando yo me iba, hermanos, y no me sentía cómodo. Sentía que el culto, hermanos, como que se extendía, aunque allá sí siempre se extiende el culto. Nada que ver con el culto aquí con nosotros, hermanos. Dios mío, el culto con nosotros, hermanos. Así que digo yo, ¿será que aguantarían ustedes si hacemos los cultos como allá en nuestro país? Empieza a las 5 de la tarde para las 9 de la noche, si es que el pastor no habla mucho, a las 9, si no, hasta las 10. Un buen mensaje, deja de mensaje, una buena exhortada. Aleluya. Dura 2 horas, hermanos. Ya el que se duerme en el culto en ese tiempo ya es atacado por el diablo. Pero aquí, hermanos, solo me estoy recordando, no hablo mal de ustedes. Hermanos, cuando uno va en la iglesia, como que me sentí incómodo. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. Veía raro lo que hacían los hermanos, como que exageraban, como que será cierto, tal vez solo para querer más compañeros. Yo decía muchas cosas, pero el 6 de abril del año 2002, que acepté a Cristo, cambió mi forma de ser. Cada iglesia que yo pasaba, aunque no era tan constante yo en el templo, pero admiraba a los hermanos, como que había algo en mí que me dice, ve con ellos, únete con ellos, mire lo que están haciendo, están sirviendo al Señor. Entonces, hermanos, cambia. ¿Por qué? Porque primero, cuando Cristo entra, Jesús quita lo malo y deja entrar lo bueno en nuestros corazones. Y viene, hermanos, a salir los frutos, hermanos. Ahora usted ya no tiene miedo de entrar en el templo. Al contrario, se goza al entrar en la casa del Señor. Por eso David dice, aleluya, entrad por las puertas con acción de gracias. ¿Qué evangelio usted está profesando? ¿O qué evangelio yo estoy profesando? ¿El evangelio de Jesucristo, un evangelio en acción, o el evangelio a mi forma de ser, un evangelio más o menos, que así creo yo, así pienso yo, así me lo imagino yo? Porque hay quienes dicen, así creo yo. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Así creo yo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, hermanos, el evangelio de Jesucristo es un evangelio de acción. El evangelio de Jesucristo, hermanos, es un evangelio de sacrificio. ¿Cuántos trajeron sacrificio de alabanza en esta noche? Una parte, estamos sacrificando nuestro cuerpo, aunque no es un castigo, pero estamos, en alguna manera, estamos sacrificando nuestro cuerpo. Porque si usted no estuviera aquí en esta noche, hay 2 cosas: estará dormido, pero no lo creo, o estará viendo una película de terror, tal vez. Está viendo una película, hermanos, de acción, Rambo 3, dicen algunos. O estará metido en algunas páginas de la red social que existen, viendo al vecino, viendo al compadre, qué hacen uno, qué hacen otro, qué come, quién no come, quién...
Las indirectas que ponen algunos en las páginas, hermanos, se dan cuenta de algunos resentidos. Unas indirectas ahí y bien directas a sus enemigos. Ahí se desquitan algunos. Pero usted está aquí, dijo, teléfono te voy a guardar un rato. No es porque regañe al pastor, por respeto a la presencia de Dios, por respeto a la gloria de Dios. Y estamos sacrificando el cuerpo. Entonces, hermano, el evangelio de Jesucristo es un evangelio de acción, un evangelio de sacrificio, un evangelio ejemplar. Jesús, hermanos, no mandaban a sus discípulos a orar, Él oraba con ellos. Así es nuestros líderes en la iglesia, gloria a Dios. Jesús no mandaban a sus discípulos a ayunar, Él ayunaba con ellos. Jesús no mandaba a sus discípulos, hermanos, a predicar, Él predicaba en diferentes lugares. Es un evangelio, aleluya, de ejemplo. El evangelio de Jesucristo sin duda es un evangelio escritural, bíblico. ¿Se acuerda cuando Jesús fue tentado después de haber ayunado 40 días y 40 noches? Satanás le dice, si de verdad eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierte en pan. Y este evangelio que Cristo estaba predicando, un evangelio escritural, bíblico, le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de su boca. El evangelio a nuestra manera nos aburre el mensaje. El evangelio a nuestra manera no le damos tanta importancia a las enseñanzas. El evangelio a nuestra manera nos burlamos de los predicadores. Pero el evangelio de Jesucristo sigue siendo un evangelio bíblico, sigue siendo un evangelio escritural, sigue siendo un evangelio que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Bienaventurado aquellos, aleluya, que valora la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos motiva y nos anima cada día, hermanos amados. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de influencia. Yo sé, si habrá alguien que es, ¿verdad?, que es diferente a lo que voy a mencionar, entiendo y espero que Dios haga una obra en su vida. Pero hermanos, la mayoría, cuando Cristo entra en una familia, cuando Cristo entra en un hogar, cuando Cristo entra en un matrimonio, todo cambia. Los matrimonios de antes, que se golpeaba con sartén, con cuchillo, iba a decir yo, con cuchara, ahora ya hay una formalidad en ellos. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. Ahora, hermanos, incluso nuestros hijos nos exhortan. Papi, mami, ustedes son evangélicos, no hay necesidad que llegue el anciano a exhortarme. Mis hijos me exhortan. Si uno no anda bien, pues igual todos los que estamos en el evangelio. Pero una cosa sé por testimonio, es que cuando Cristo entra en una familia, cuando Cristo entra en un matrimonio, cuando Cristo entra en una familia, hay efecto, hay, hermanos, frutos, hay cambio. El que robaba ya no roba, el que hacía maldades ya no hace maldades, el que se metía en problemas cada rato ahora se guarda para su Señor. El que envidiaba ahora ya ora por sus vecinos. Señor, bendígalo. Se levanta una casa acá, se levanta otra casa aquí, aunque no tiene mucho él o ella. Señor, bendízalo, Señor. Pero antes de venir en el evangelio, aunque eran envidiosos, pero cuando Cristo entra, cambia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Entonces, el siguiente punto, estoy viendo los minutos y sé que hay una segunda oración. El segundo punto que menciona aquí en el versículo 6, el 7, dice, arraigados. Esta palabra, hermanos, significa echar raíces, estar firme en sus caminos.
Es decir, cada cristiano debe establecer su base o su fundamento en el Señor. Cuando usted y yo, nuestra fe, nuestra confianza es en Cristo Jesús, aunque te haga una cara en la iglesia, tú sabes que Cristo murió por ti. Aunque te critiquen, tú sabes quién murió por ti. Es echar raíces. Echar raíces, hermanos, es que tu fundamento sea el amor de Dios. En Mateo 7, versículo 24, habla de dos fundamentos. Estoy en la recta final. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, tiene fundamento. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso es exactamente lo que dice esta parte del versículo 7 en Colosenses 2. Dice arraigados en Dios, echar raíces. Cuando tú, hermano o hermana, tu fundamento es Cristo, tu confianza es en Dios, no te va a afectar la circunstancia que pasa en tu vida. Entonces, hermanos, si usamos la comparación de un árbol, hermano, que su raíz está profundo, ese árbol, hermanos, no se va a secar, ese árbol no se va a caer cuando viene vientos, ese árbol da buenos frutos. Pero si ese árbol, hermanos, su raíz medio entró y salió por otro lado, viene el calor, viene vientos, el árbol no prevalece. Escrito está: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Bendito Dios. Entonces, hermano, dice el versículo, ¿verdad? 3, el versículo 7 de Colosenses 2, versículo 7 dice: arraigados. Y el siguiente punto dice: y sobreedificados en él. ¿Qué significa eso? Poner otro sobre la misma base. Ciertamente habla, hermanos, por ejemplo, en la vida real, ¿verdad? Hay personas que, recuerdo, ¿verdad?, de una persona que estuvo unos años en este país, y yo estaba en Guatemala cuando retornó. Él no construyó casa, él no compró terreno. Recuerdo que en ese tiempo él llevaba como 3,000 quetzales. Ejemplificando el mensaje, él, hermanos, compró un carrito, hermano, para vender papas y pollo frito. Con uno compró otro. Y ahí en el municipio donde yo estudié, a los cuantos meses, hermanos, abrió una cafetería, después un restaurante, después una zapatería, no sé qué más compró, con el mismo capital y en el mismo lugar. Eso es lo que Dios nos habla hoy espiritualmente hablando. Edifica tu vida sobre la misma base. Dios siempre tiene más para cada uno de nosotros. ¿De dónde creen ustedes han salido pastores, ministros, maestros, hombres y mujeres que Dios les ha dado grandes dones? Es porque han sabido sobre edificar sobre la base, la fe, la sabiduría, el amor, hermano, todo lo que Dios nos quiere dar, como dice en Pedro, ¿verdad? Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, porque el cristiano que ya tiene a Cristo en su corazón tiene que aprender algo de la doctrina y cómo vivió Jesucristo. Nosotros no podemos decir soy evangélico y si me preguntan ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? A lo mejor 8, tal vez 20. No, tienes que saber cuántos.
¿Qué significa la muerte de Jesús? Pues lo mataron, dicen algunos. Sí, pero ¿qué significa? Es que esos malos dicen, sí, pero ¿qué significa la muerte? ¿Qué significa la sangre que Él derramó? Porque a veces, hermano, hay quienes, ay, lástima, mi Jesús derramó su sangre. ¿Pero qué significa? Entendiendo un poquito, la sangre de Jesucristo significa que Él me limpió de todos mis pecados, borró todo. Ahora soy libre de toda condenación eterna por la sangre de Jesucristo. Esto, hermanos, a veces nos hacen unas preguntas en el seminario. Decían que, ¿y qué significa la resurrección de Cristo? Y alguien dijo, significa que es Dios. Sí, pero ¿qué significa para ti? ¿Cómo lo puedes ver? ¿Qué significa? Y otro dice, significa, dice, para avergonzar al diablo. Ahí más o menos, pero ¿qué significa? La resurrección de Cristo significa que por cuanto Él resucitó, algún día, si yo me voy a morir, también seré levantado, aleluya. Como Cristo fue resucitado, también hay vida eterna en Cristo Jesús. Yo creo en la resurrección. Entonces, hermanos, necesitamos entonces como cristianos, los que tienen un mes, yo sé que hay preguntas que tal vez no sepan contestar, pero ya los que tienen algunos años, tenemos que saber lo básico de Dios. Porque a veces, hermanos, pasan los años y decimos cosas que tal vez no están en la palabra del Señor. Pero hoy, ¿verdad?, quiero decirles que, como dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, al conocimiento dice dominio propio, y al dominio propio viene la paciencia, piedad, la piedad, efecto fraternal, o sea, amor, y el afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tienen la vista ciega y muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando nosotros, hermanos, no estamos convencidos de nuestra fe, hay quienes todavía son perseguidos por sus pecados. Lo que ya hiciste y ya no lo vuelves a hacer, Cristo ya lo perdonó, y ni el diablo te puede echar en cara lo que hiciste, porque Cristo ya perdonó. Amén. Esto ha sido la palabra del Señor en esta noche.